Su dedo aún descansa sobre la línea que estaba leyendo en voz alta, pero las palabras simplemente han dejado de fluir. Levanta la vista de la página. Mira a la mujer sentada al otro lado de la mesa. Y cuando finalmente vuelve a hablar, repite la misma frase por segunda vez más despacio, como si repetirla pudiera de alguna manera restarle veracidad. La propiedad no forma parte de la herencia. Nadie se mueve. En algún lugar de la mesa una taza de té choca contra su platillo y nadie intenta sujetarla. El sobrino de Camila, Ben Elliot, se inclina hacia adelante y extiende la mano para alcanzar el documento, como quien extiende la mano para reclamar algo que le pertenece por derecho. Y el abogado lo retira. No mucho. Unos centímetros, tal vez 2. Pero es suficiente. Todos en la sala comprenden con ese pequeño gesto que ya se ha tomado una decisión y que no la tomó nadie sentado a esa mesa. Si alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando una herencia real resulta ser muy diferente a lo que la familia suponía, quédate con este video hasta el final, porque el nombre que termina asociado a esta historia no es el que nadie en esa sala esperaba. Y si historias como esta son la razón por la que estás aquí, suscríbete ahora mismo, porque este canal existe para cubrir las partes de la historia real que el palacio preferiría que permanecieran ocultas. Porque 6 semanas antes de esa reunión, nadie en la familia Elliot tenía el más mínimo motivo para esperar nada de esto. 6 semanas antes, la suposición en esa familia era tan absoluta que apenas se consideraba una suposición. Ray Mill House, la tranquila propiedad de Wiltshire que Camila poseía en privado desde mucho antes de convertirse en reina, simplemente iba a pasar de la forma en que se supone que se pasan las propiedades familiares. En silencio, sin complicaciones, a manos de las personas que habían pasado una década dando por sentado que ya era suya en todos los sentidos importantes. El personal que trabajó en la propiedad esa primavera no describió nada fuera de lo común. Las entregas llegaron según lo previsto. El mismo jardinero podaba los mismos setos a lo largo del mismo camino de grava, exactamente como lo había hecho cada segundo martes durante 6 años consecutivos. Un cerrajero acudió para lo que se registró como mantenimiento rutinario, cambió 2 cerraduras exteriores y se marchó sin decir palabra. A nadie se le ocurrió preguntar por qué una casa que nadie disputaba necesitaba que se cambiaran las cerraduras. Nadie se lo preguntó, porque aún no había motivo para hacerlo. De hecho, hubo un pequeño detalle de aquella primavera que solo cobró sentido en retrospectiva. Según un empleado doméstico que habló posteriormente sobre aquel periodo, un mensajero llegó a la propiedad a finales de marzo, semanas antes de que la primera notificación formal llegara directamente a Ben Elliot, con un sobre sellado dirigido no a ningún miembro de la familia Elliot, sino al administrador interino del fideicomiso de Ray Mill House. Nadie del personal reconoció la frase. El sobre fue recibido, registrado y guardado en una oficina administrativa, sin que nadie que pudiera haber comprendido su significado lo abriera, durante casi 6 semanas. Para cuando alguien se planteó preguntar qué había sucedido, la notificación formal ya se había emitido por los canales oficiales. El sobre, cuando finalmente lo encontraron y abrieron, resultó ser una notificación de cortesía, una mera formalidad profesional, que informaba a quien lo recibiera que un asunto relacionado con la estructura fiduciaria histórica de la herencia requeriría atención en breve. Había estado guardado en un cajón todo ese tiempo. Y aquí viene la parte de esta historia que a la mayoría de quienes nos ven ahora mismo nunca les han explicado. Así que vamos a aclararla cuanto antes, porque la necesitarán para todo lo que sigue. Un usufructo vitalicio no es lo mismo que la propiedad. Un usufructo vitalicio significa que una persona puede vivir en una propiedad, beneficiarse de sus ingresos e incluso controlar quién entra en ella, durante el resto de su vida, sin ser nunca propietaria del terreno en sí. La verdadera propiedad, la plena propiedad, reside en otro lugar, esperando, a veces durante décadas, a veces durante generaciones, a veces
justo en el momento menos oportuno. 3 semanas antes de que aquel abogado volviera a poner el documento sobre la mesa, apareció un nombre en la documentación original del fideicomiso de Ray Milhouse, un nombre que ningún miembro de la familia Elliot había visto jamás asociado a esa propiedad. No era el nombre de Camila, no era el de Charles, un nombre de 1965. El primer documento llegó por mensajería un martes cualquiera por la mañana, de esos que nadie recuerda hasta que se ve obligado a hacerlo. Ben Elliot lo firmó personalmente, dando por sentado, como suele suceder con la documentación que llega periódicamente, que se trataba de correspondencia rutinaria relacionada con la declaración anual de impuestos de la herencia. No lo era, era una notificación formal, 7 páginas. Citaba una cláusula oculta en un acuerdo redactado décadas antes de que Camila comprara la casa a su nombre. Cláusula 14b. Nadie relacionado con la herencia había leído la cláusula 14b en más de 20 años. ¿Para qué? Nunca había tenido importancia. Había permanecido guardada en un archivador, luego en una base de datos, después en un archivo digitalizado completamente inerte, durante 2 décadas, sin hacer nada, sin cambiar nada, sin significar nada, hasta ahora. La cláusula especificaba, en un lenguaje tan denso que incluso los abogados de la familia necesitaron 3 lecturas para asegurarse de entenderla, que tras el fallecimiento o la renuncia formal del usufructo vitalicio del beneficiario principal, la propiedad absoluta subyacente, el título legal real del terreno, revertiría automáticamente a un fideicomiso secundario. Un fideicomiso establecido en 1965 por la abuela de Camila. Un fideicomiso que, según todas las suposiciones de la generación actual, ya no existía en ningún sentido relevante. Para comprender por qué una mujer establecería un fideicomiso de ese tipo, es necesario conocer un poco sobre quién era. Según las biografías escritas sobre esa rama de la familia, la abuela de Camila tenía, por lo general, una actitud notoriamente reservada, casi obstinada, respecto al dinero y las propiedades. Un instinto común en esa generación que desconfiaba de dejar algo demasiado ordenado, predecible y obviamente destinado a unas manos específicas. Quienes estudian las estructuras patrimoniales de aquella época señalan 1965 como un detalle revelador. Según los expertos en las costumbres legales del período, era bastante común, entre cierta clase de terratenientes de la época, incluir precisamente este tipo de salvaguarda reversionaria, no necesariamente por sospecha hacia algún miembro específico de la familia, sino como una protección general contra un futuro incierto. Una especie de seguro contra la propia suposición. Por supuesto, en 1965, ella no podía saber que el mecanismo que discretamente había incorporado a ese acuerdo seguiría latente, técnicamente vigente, capaz de transformar las expectativas de toda una familia más de 6 décadas después. Pero según quienes han estudiado la estructura de los fideicomisos de ese periodo, ese era, de una manera extraña, precisamente el objetivo. Un fideicomiso diseñado para perdurar más allá de la certeza. Diseñado para seguir siendo relevante mucho después de que todos los que comprendían su razón de ser hubieran fallecido. Pero, ¿quién controlaba ese fideicomiso ahora? Esa simple pregunta fue la que llevó al equipo legal de Ben Elliot a revisar 61 años de documentación, porque quien pudiera responderla tenía la clave de todo lo que estaba por venir. El segundo documento no suavizó el golpe, sino que lo agudizó. Esta vez no se trataba de un documento legal, sino de un extracto bancario. Uno antiguo, con un papel más amarillento que blanco, que mostraba una larga y discreta secuencia de pequeños pagos trimestrales realizados desde el fideicomiso de 1965 durante casi 4 décadas. Pagos realizados cada trimestre, sin interrupción, a una firma llamada Harrogate & Vance. Nadie en la familia reconocía ese nombre. La investigación de Ben, independiente de los abogados, llevada a cabo discretamente, principalmente de noche y en solitario, comenzó con esos pagos.
Rastreó la firma a través de antiguos registros del registro mercantil, página por página, hasta confirmar que se había disuelto formalmente en 1998. Pero los registros de una firma disuelta no desaparecen sin más. Por ley, deben ir a parar a alguna parte. Fueron a un bufete de abogados en Bath. Sin embargo, antes de entrar en la oficina, Ben pasó casi una semana entera intentando comprender qué habían hecho exactamente Harrogate y Vance por el fideicomiso durante esas 4 décadas de pagos trimestrales. Según personas cercanas a su investigación, al principio supuso que se trataba de una empresa de administración de propiedades, algo común y corriente, algo que se explicaría por sí solo en cuanto encontrara el documento correcto. No era así. La categoría empresarial registrada de la empresa disuelta, según el registro de Companies House que finalmente localizó, figuraba simplemente como Servicios Fiduciarios Profesionales. Una categoría que, según los expertos en derecho sucesorio, suele significar exactamente lo que parece: una empresa contratada específicamente para actuar como fiduciario profesional e imparcial en nombre de una familia que, por la razón que fuera, no quería que un miembro de la familia ocupara ese cargo directamente. Ese detalle por sí solo le reveló a Ben algo que no esperaba. Quienquiera que hubiera establecido este acuerdo en 1965 no se había olvidado simplemente de nombrar a un fiduciario familiar. Habían optado deliberadamente por no hacerlo. También encontró, oculta entre los mismos archivos, una referencia secundaria. Un número de caso, parcialmente censurado, vinculado a una disputa administrativa menor en la que la firma aparentemente había estado involucrada a principios de la década de 1990, completamente ajena a la familia Elliot, que sin embargo había dado lugar a un cambio en la forma en que la firma informaba sobre sus actividades fiduciarias en adelante. Era una pequeña nota técnica, pero explicaba algo que había desconcertado a los propios abogados de Ben. ¿Por qué los registros de pagos trimestrales anteriores a 1991 presentaban diferencias significativas, tanto en formato como en detalles, con respecto a los posteriores? Alguien había reforzado el registro de datos. Alguien, 3 décadas antes de que todo esto saliera a la luz, ya se había asegurado discretamente de que la documentación se mantuviera intacta si alguien la solicitaba. Nadie en 1991 podía saber que ese alguien resultaría ser Ben Elliot, sentado en un despacho de abogados en Bath, viendo cómo una mano sacaba un documento que estaba justo fuera de su alcance. El mismo abogado, ahora sentado frente a él, sostenía el documento lo suficientemente lejos como para que los dedos de Ben se cerraran en el aire. «Explíqueme los pagos», dijo Ben. «No puedo. No puedo. O no quiero, no sin instrucciones». ¿Instrucciones de quién? El abogado no respondió a la pregunta. Simplemente pasó la página. Lo que mostraba esa página era lo siguiente: el fideicomiso de 1965 nunca se había disuelto. A pesar de lo que todos los miembros de la generación actual habían asumido en silencio durante años, que había caducado décadas antes, en el momento en que falleció la abuela original, los fideicomisos no caducan por sí solos. Alguien tiene que liquidarlos formalmente, presentar la documentación, cerrar las cuentas, notificar a los beneficiarios. Nadie, en 61 años, había hecho nada de eso. Lo que significaba que, durante 6 décadas, en absoluto silencio, ese fideicomiso había estado acumulando discretamente un derecho legal sobre una propiedad sobre la que nadie vivo se daba cuenta de que aún tenía algún control. Y su administración, cada pago trimestral, cada renovación, cada pequeña decisión que la mantenía técnicamente vigente, había sido durante casi 4 décadas responsabilidad de una sola persona, no de Camilla, de la difunta hermana de Camilla, aquella de la que ya casi nadie hablaba en la familia. No por un escándalo, nada tan dramático, sino por la distancia silenciosa y cotidiana que a veces crece entre hermanos a lo largo de la vida. Una distancia que no es culpa de nadie y que, sin embargo, termina en silencio. Había fallecido 4 años antes.
lo que significaba que, según los términos exactos del acuerdo original de 1965, la administración del fideicomiso y con ella la decisión legal final sobre quién sería el propietario de Ray Milhouse había pasado automáticamente en el momento de su muerte a quien ella hubiera designado en privado como su sucesor fiduciario en sus últimas declaraciones. Nadie había pedido ver esos documentos. ¿Por qué lo harían? Nadie en la familia sabía que existían. Ahora retrocedamos un poco. Antes de llegar al nombre en esa última página, es necesario comprender la tenacidad con la que el equipo legal de la familia Elliot luchó para evitar que esto sucediera, porque su lucha revela casi tanto sobre esta historia como la propia sentencia. Pero antes, incluso de que comenzara la batalla legal, tuvo lugar una escena más discreta, de la que casi nadie fuera de esa sala se enteró. Una escena que, según personas familiarizadas con las primeras etapas de esta disputa, marcó la pauta de todo lo que siguió. Ocurrió 2 días después de que el mensajero entregara la primera notificación de 7 páginas. Según esas mismas fuentes, Ben Elliot condujo solo hasta el despacho del abogado de Bath, sin previo aviso y sin sus abogados, esperando una conversación. En cambio, se encontró con una recepcionista que le confirmó cortésmente y repetidamente que no había ninguna cita registrada y que no se atendían visitas sin cita previa para asuntos de esta sensibilidad. Según se cuenta, esperó 2 horas en la sala de espera. Cuando finalmente apareció el abogado, brevemente solo confirmó una cosa: que cualquier comunicación posterior tendría que realizarse a través de los cauces legales formales. Sin explicaciones, sin documentos, solo una puerta cerrada y la confirmación de que el fácil e informal acceso a la información de la familia, ese que las familias adineradas suelen dar por sentado, había terminado sin que nadie lo anunciara. Según personas cercanas a la familia, esa espera de 2 horas en un vestíbulo vacío fue el momento en que Ben Elliot dejó de suponer que se trataba de un malentendido que se resolvería solo y empezó a considerarlo algo completamente distinto. Entonces llamaron a los abogados y presentaron 3 argumentos distintos, cada uno más desesperado que el anterior. El primer argumento era sencillo, al menos en teoría: que el fideicomiso de 1965 había sido legalmente sustituido por transacciones inmobiliarias posteriores, concretamente por la compra directa que Camila había realizado a su nombre años después. Sonaba razonable. A todos los presentes en la reunión les pareció que debería haber funcionado. No funcionó. El abogado presentó una enmienda de 1987, oculta en un apéndice que nadie del equipo legal de Elliot se había molestado en consultar, que preservaba explícitamente la cláusula original de 1965 en su totalidad, independientemente de cualquier compra posterior. La enmienda había permanecido allí, archivada públicamente y accesible para cualquiera que se dignara a buscarla, durante 39 años. Rechazada, el segundo argumento surgió con mayor rapidez, casi por reflejo, el tipo de argumento al que recurre un equipo legal cuando el primero se desmorona: que la planificación patrimonial de Camila, mucho más reciente, debería simplemente anular un instrumento antiguo e inactivo en el que nadie había pensado en décadas. También fue rechazado. Y por una razón que, una vez explicada, nadie pudo refutar. Los fideicomisos inactivos no se ven afectados por la documentación más reciente simplemente porque todos olvidaron su existencia. El silencio no es lo mismo que la revocación. Un fideicomiso no muere por negligencia. Espera. El tercer argumento fue el desesperado, el que se utiliza cuando ya se sospecha que se va a perder y simplemente se intenta perder más lentamente. La alegación era que la propia designación del fideicomisario sucesor, el documento que nombra a quien ahora controla el fideicomiso, podría ser técnicamente inválida, con testigos indebidos, con fecha incorrecta, algún pequeño defecto procesal oculto en 61 años de documentación que podría echarlo todo por tierra. Este argumento fue el que más tiempo tardó en descartarse.
11 días, según consta en documentos judiciales posteriores de análisis forense de documentos, análisis caligráfico y verificación de testigos. No había ningún defecto. Todas las firmas eran auténticas. Todas las fechas eran correctas. Se localizó a todos los testigos que habían firmado la documentación original en la década de 1960, algunos de ellos ya octogenarios, y se confirmó su identidad uno por uno, descartando cualquier posible fallo, hasta que no quedó nada que impidiera a la familia Elliot obtener la respuesta que habían temido durante 6 semanas. La designación del fideicomisario sucesor era real. La reclamación era real. Según los registros judiciales, se planteó un cuarto y último argumento, casi como una ocurrencia tardía, casi por impulso más que por una convicción real de que funcionaría. El equipo legal de la familia Elliot argumentó que, incluso si la designación del fideicomisario sucesor era válida, el fideicomiso en sí debía considerarse nulo por haber permanecido sin administrar, en ningún sentido formal de informes, durante tantos años. Argumentaron, esta vez desde una perspectiva diferente, que el silencio debía considerarse abandono, independientemente de lo establecido sobre la imposibilidad de que los fideicomisos inactivos caduquen por negligencia. La respuesta a este argumento tardó menos de un día. El bufete presentó registros de declaraciones trimestrales continuas e ininterrumpidas, correspondientes a los 61 años en cuestión. Declaraciones realizadas no por la difunta hermana de Camila públicamente, sino a través del mismo bufete de forma privada, tal como lo estipulaba el acuerdo original de 1965. El fideicomiso no había quedado sin administrar en absoluto. Simplemente se había administrado discretamente, según lo previsto, como siempre se había concebido. Nadie fuera de un círculo reducido debía percatarse de su existencia. Rechazado. 4 de 4. Para entonces, según personas cercanas al equipo legal de la familia, el ambiente en la oficina de Bath había pasado de la confianza a algo más cercano a la resignación. Según se cuenta, un miembro del equipo legal comentó en voz baja a un colega durante un receso del proceso que se les habían agotado las opciones. Nadie lo contradijo. Y el nombre que aparecía en la última página no era el que nadie en esa sala se había estado preparando para escuchar durante 6 semanas. No se trataba de una rama rival de la familia, ese tipo de primo lejano que preocupa a toda familia numerosa en momentos como este. Tampoco era, como ya habían empezado a especular varios tabloides, nadie relacionado con los Windsor, a pesar de lo que sugerían varios titulares sensacionalistas de esa semana. Era una mujer llamada Eleanor, una antigua asistente personal de la difunta hermana de Camila. Alguien que había trabajado discretamente a su lado durante casi 15 años, en gran medida fuera de la vista pública, y a quien en los últimos meses de vida de su hermana, según personas cercanas a la situación, se le había confiado mucha más responsabilidad de la que nadie en la familia había imaginado. Se hizo un profundo silencio en la sala cuando finalmente se pronunció el nombre en voz alta. Según una persona presente, alguien formuló la pregunta obvia antes de que nadie pudiera contenerse. ¿Quién es Eleanor? Nadie en aquella mesa tenía respuesta, lo cual, en cierto modo, resumía toda la historia. Una familia que había pasado una década asumiendo con confianza la propiedad de una casa, sentada frente a una persona cuyo nombre ninguno reconocía, un nombre que durante 4 años había ejercido discretamente más autoridad legal sobre su herencia que cualquiera de ellos. Ahora bien, antes de llegar a lo que Eleanor hizo con lo que la ley le había asignado, porque ahí es donde esta historia deja de tratar sobre tecnicismos legales y comienza a abordar algo completamente distinto, conviene detenerse en cómo llegó a esa situación, ya que la respuesta no es la que la mayoría supone. Según personas cercanas a la familia durante ese periodo, Eleanor no se limitaba a ser asistente de planificación o administradora del hogar. En los 2 últimos años de vida de su empleadora, a medida que la salud de la anciana se deterioraba, Eleanor asumió, al parecer,
una parte cada vez mayor de la correspondencia financiera y legal que conllevaba la gestión de un fideicomiso privado, correspondencia que, por su naturaleza, rara vez involucraba a alguien ajeno a ellas dos. Estados de cuenta trimestrales, avisos de renovación, llamadas ocasionales al bufete de abogados de Bath, el mismo que, años después, sería el encargado de comunicar la noticia a la familia Elliot. Según todos los testimonios que se hicieron públicos posteriormente a través de los documentos judiciales, se trató de una relación laboral completamente privada y sin mayor trascendencia hasta el momento en que dejó de serlo. Quienes conocieron a Eleanor durante ese periodo, según los escasos informes que surgieron más tarde, la describen en términos sorprendentemente consistentes. Cuidadosa, discreta, alguien que, al parecer, nunca comentaba los detalles de su trabajo ni siquiera con amigos cercanos. Un conocido, que habló de forma anónima, recordó que ella mencionó solo una vez, años antes de que todo esto saliera a la luz, que se había encargado de gestionar algunos documentos antiguos de la familia, en un tono que sugería que se trataba de algo tedioso más que importante. Ese conocido dijo que nunca se le ocurrió preguntar de qué se trataban esos documentos. Nadie, al parecer, pensó en preguntar, ni el conocido, ni la familia en general, ni, aparentemente, nadie en absoluto, durante casi 2 décadas. El nombramiento de un fideicomisario sucesor no es, en sí mismo, un paso legal inusual. La mayoría de las personas que administran un fideicomiso designan a un sucesor discretamente, por simple rutina, sin esperar que dicha designación llegue a activarse. Es el equivalente legal de dejar una llave de repuesto con un vecino, sensata, olvidable, rara vez usada. Lo que hizo que este caso fuera diferente no fue el acto de nombrar a un sucesor, sino que nadie más supiera que se había hecho. La hermana de Camila no lo había comentado con su familia, ni al parecer con la propia Camilla. La documentación del fideicomisario sucesor permaneció, de forma discreta y totalmente legal, en los archivos del abogado de Bath durante 4 años después de su muerte, sin que ocurriera nada, hasta que la secuencia exacta de acontecimientos que llevó a Ben Elliot a encontrar aquel paquete de mensajería un martes cualquiera puso todo en marcha. Y aquí es donde entra en juego la segunda línea de investigación, porque Ben Elliot no fue el único que indagó discretamente en documentos antiguos aquella primavera. Según los registros judiciales que posteriormente se hicieron públicos, la propia Eleanor, en las semanas posteriores a la notificación original, contrató a su propio abogado independiente. No, como algunos medios especularon inicialmente para impulsar agresivamente la reclamación, sino, al parecer, para comprender con precisión qué facultades había heredado. Su abogado solicitó y recibió un informe completo del historial del fideicomiso de 1965. Cada pago trimestral, cada renovación, toda la correspondencia anterior, que abarcaba más de 6 décadas. Lo que reveló dicho informe la sorprendió incluso a ella. El fideicomiso, además de su eventual reclamación sobre la propiedad de Ray Mill House, poseía un modesto activo secundario. Una pequeña parcela de terreno sin urbanizar a unos 40 minutos de la finca principal, adquirida discretamente a principios de la década de 1970 y prácticamente olvidada por todos, excepto por el puñado de abogados que habían gestionado su documentación durante décadas. Nadie en la familia Elliot sabía de la existencia de dicha parcela. Simplemente había permanecido allí, generando un pequeño pero constante flujo de ingresos por arrendamiento agrícola que, durante más de 50 años, se habían reinvertido discretamente en el propio fideicomiso. Este detalle es importante para lo que viene después. Consérvelo. Porque el abogado de Eleanor no se limitó a la contabilidad. Según los documentos judiciales que salieron a la luz posteriormente, fueron más allá, solicitando los documentos originales del acuerdo de 1965 en su totalidad, no solo las cláusulas resumidas con las que todos los demás habían estado trabajando.
Oculta en la página 11 de ese acuerdo original una página que, al parecer, nadie de la familia Elliot había solicitado jamás en su totalidad, trabajando en su lugar con un resumen interno de décadas de antigüedad que, en algún momento, simplemente la había omitido, se encontraba una cláusula secundaria que nadie involucrado en la disputa había considerado. Esa cláusula especificaba que la parcela olvidada, la que había generado ingresos por arrendamiento agrícola de forma discreta durante más de 50 años, tenía su propia condición independiente. Si el derecho de propiedad del fideicomiso sobre Ray Mill House se hubiera hecho efectivo, tal como acababa de suceder, el uso futuro del terreno tendría que ser determinado por quien ostentara la administración fiduciaria en ese momento, con una clara y explícita preferencia expresada por el fideicomitente original de 1965, de que se utilizara para fines que beneficien a la comunidad en general, en lugar de para beneficio privado. Nadie en 1965 podía saber quién ocuparía finalmente el cargo de administrador fiduciario cuando esta cláusula cobrara importancia. Pero alguien, 6 décadas antes, había contemplado la posibilidad de que no fuera un miembro de la familia y había influido sutilmente en el resultado, independientemente de quién terminara redactando la cláusula. Esa simple frase, oculta en la página 11 de un documento que nadie había leído por completo en años, es posiblemente la razón por la que esta historia termina como termina. Tengan esto presente. La sala entró en una fase que nadie había previsto del todo, la fase de negociación. Según los presentes, todos en la sala esperaban en silencio que Eleanor accediera a algún tipo de acuerdo. Un arreglo que permitiera a la familia conservar la propiedad y, al mismo tiempo, reconocer su derecho legal por escrito. Según se informa, ella lo consideró. De acuerdo con personas cercanas al proceso, se le hizo una oferta inicial. Un acuerdo económico modesto a cambio de que Eleanor renunciara formalmente a cualquier derecho sobre la propiedad y permitiera que ésta pasara a la familia Elliot sin oposición, tal como todos habían previsto inicialmente. Según se informa, ella rechazó la oferta. De acuerdo con esas mismas fuentes, no por ningún interés en quedarse con la casa, ni por hostilidad hacia la familia con la que, de hecho, apenas había tenido contacto. La reunión en la que supuestamente dio esa respuesta ha sido descrita de forma indirecta por varias personas que afirman haber estado presentes. Según esos relatos, la oferta se presentó claramente. Una cifra específica, junto con una solicitud de confidencialidad que abarcaba toda la disputa. Al parecer, Eleanor escuchó la oferta completa sin interrupción. Luego, según se informa, hizo una sola pregunta. ¿Qué pasa con la casa si digo que no? Según estos relatos, le dijeron que la familia se vería obligada a comprar la propiedad al fideicomiso a su valor de mercado o a desalojarla por completo dentro de un plazo legalmente establecido. Según se informa, asintió. No dijo nada más. Y salió de la sala sin dar ninguna respuesta ese día. Transcurrieron 11 días más, el mismo tiempo, casualmente, que había durado el análisis forense de los documentos, antes de que su abogado comunicara formalmente su decisión al equipo legal de la familia Elliot. Según se informa, ella rechazó la oferta porque ya había decidido qué hacer con lo que le habían entregado, ni conservarlo ni venderlo para obtener una indemnización. Lo que Eleanor hizo a continuación es la parte de esta historia que nadie, ni siquiera el propio equipo legal de la familia Elliot, previó. No luchó por reclamar la propiedad de Ray Mill House por completo, a pesar de tener, según todos los indicios legales confirmados tras 11 días de análisis forense, todo el derecho a hacerlo. No contrató a un abogado agresivo para aprovechar una ventaja que, sin duda, le correspondía. No concedió ni una sola entrevista, a pesar de que, según fuentes cercanas al caso, al menos 2 importantes medios de comunicación se habían puesto en contacto con ella ofreciéndole sumas considerables por su historia. En cambio, apenas una semana después de que se dictara la sentencia definitiva, instruyó a su propio abogado para que redactara algo completamente distinto.
no una demanda, sino una transferencia. Dispuso que la propiedad absoluta, junto con la pequeña parcela olvidada que su propia investigación había descubierto, no se pusiera a su nombre, sino a nombre de un fideicomiso benéfico de reciente creación, establecido en memoria de la mujer que 4 años antes la había nombrado discretamente sucesora. El propósito declarado del fideicomiso benéfico, según sus documentos fundacionales, era específico y concreto: financiar servicios de cuidados paliativos y al final de la vida en la misma región donde la hermana de Camila había pasado el último año de su vida. La parcela olvidada, la que aparece en la página 11, la que desde hacía décadas priorizaba el beneficio comunitario sobre el beneficio privado, al parecer se incluyó en la misma transferencia. Según una persona familiarizada con la planificación inicial del fideicomiso benéfico, el terreno está destinado, eventualmente, a albergar un pequeño centro de descanso para familias de pacientes de cuidados paliativos, aunque, según la última documentación pública, ese plan aún se encontraba en una fase inicial sin financiación. No hubo comunicado de prensa. Ninguna declaración pública. Según los informes de la época, el acuerdo solo se hizo público gracias a una sola línea oculta en una documentación judicial posterior, sin relación alguna con el caso. El tipo de detalle que un periodista encuentra por casualidad mientras busca algo completamente distinto, y no algo que alguien en la posición de Eleanor tuviera la intención de entregar voluntariamente. Semanas después de que la denuncia saliera a la luz discretamente, ocurrió algo insignificante en la propia Ray Mill House, algo que casi nadie habría notado si no lo hubieran buscado. Una placa de latón que había permanecido fijada al poste de la puerta de la finca durante más de una década. Ese pequeño detalle que parece permanente y que nadie se plantea hasta que desaparece, fue desenroscada discretamente. No se sustituyó por un nuevo nombre. Según quienes la vieron en los días siguientes, no se sustituyó por nada en absoluto. Solo madera desnuda y desgastada, expuesta a la espera de una decisión que ninguna de las familias había tomado aún. Dentro de la casa, según un miembro del personal que habló con un medio local bajo condición de anonimato, se encontró una breve nota sobre la mesa del pasillo, sin firmar. 3 líneas, con una letra que nadie del personal pudo identificar de inmediato. El contenido de esas 3 líneas nunca se ha confirmado públicamente, y el miembro del personal que la describió se negó a repetir la redacción exacta, limitándose a decir que no era lo que nadie esperaba. Según personas que han hablado con él desde entonces, Ben Elliot nunca se ha pronunciado públicamente sobre el fallo, la transferencia ni la nota. Según una fuente, se le ofreció la oportunidad de reunirse directamente con Eleanor una vez que se constituyera formalmente el fideicomiso benéfico. No se ha confirmado si dicha reunión llegó a tener lugar. Lo que sí se ha confirmado a través de documentos públicos posteriores relacionados con los requisitos de información anual del fideicomiso benéfico es que, durante su primer año completo de funcionamiento, el fideicomiso ya había comenzado a financiar un modesto programa de apoyo a un hospicio en la región, pequeño, discreto y totalmente coherente con la forma en que se había gestionado todo el asunto desde que llegó por mensajería aquella notificación de 7 páginas. Entonces, ¿quién ganó realmente aquella mañana en el despacho del abogado en Bath? No fue la familia que durante una década había dado por sentado que la casa siempre sería suya. Tampoco fue la institución inactiva de 61 años que durante 6 décadas había mantenido en silencio una reclamación que nadie recordaba que aún poseía. Ni siquiera se trataba, en el sentido convencional, de la propia Eleanor, una mujer que tenía todo el derecho legal, confirmado sin lugar a dudas, a conservar exactamente lo que la ley acababa de poner en sus manos, y que en cambio optó discretamente y sin ceremonias por regalar casi todo. Vale la pena reflexionar sobre la discreción con la que se desarrolló todo, porque ese es precisamente el detalle que distingue esta historia de la versión que la mayoría esperaría.
ni una rueda de prensa dramática, ni una disputa pública que acaparara los titulares durante meses, ni una rama de la familia emitiendo comunicados a través de portavoces. Solo un paquete de mensajería un martes cualquiera, un sobre cerrado con llave que nadie abrió durante 6 semanas, una placa con el nombre retirada discretamente y nunca reemplazada, y una mujer casi desconocida que, sin ninguna obligación de dar explicaciones a nadie, decidió regalar algo que la ley acababa de confirmar que le pertenecía por completo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar con un documento que te daba derecho legal a una casa que jamás imaginaste poseer? ¿Te la habrías quedado? ¿Habrías vendido tu parte a cambio de un acuerdo y te habrías desentendido? ¿O habrías hecho exactamente lo que ella supuestamente hizo? Cuéntame en los comentarios, los leo todos, y en una historia como esta, de verdad quiero saber tu opinión. Si quieres entender qué pasó después, porque esta no fue la única propiedad involucrada en papeleo de décadas que nadie en la familia real moderna comprendía del todo, suscríbete ahora, porque la siguiente historia, según quienes la han seguido mucho más de cerca que la mayoría, es incluso más difícil de creer que la que acabas de ver. Porque la verdad sobre quién controla realmente lo que queda del patrimonio privado de la familia real, las partes que nunca aparecen en un inventario oficial ni en una contabilidad pública, es al parecer mucho más compleja, mucho más objeto de disputas discretas y mucho más dependiente de documentos de hace décadas que nadie se molestó en revisar, de lo que jamás nos han contado. Este video presenta una narración dramatizada basada en temas de herencias y patrimonios que han sido objeto de reportajes públicos y que involucran a figuras públicas reales. Los nombres, documentos internos, conversaciones privadas y eventos específicos que se muestran aquí son especulativos y se presentan con fines de entretenimiento y comentario. Nada de lo que aparece en este video debe interpretarse como un hecho confirmado, un reportaje oficial o un relato verificado de ningún procedimiento legal real, y no se acusa a ninguna persona de haber cometido irregularidad alguna. Gracias por ver el video y no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse.